gracias por acompañarnos. Esto es Conexión 32 y vamos a conversar con el ingeniero Temístocles Montaz, precandidato presidencial del PLD. Hola, ¿cómo está? Encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañar. Es mutua. Sí, estamos muy contentos. Y usted ya tiene un preview de todo lo que queremos hablar porque usted estaba aquí cuando entramos. Correcto. Le escuché atentamente. Es decir, que lo más reciente es lo de Ventura Camejo y yo quiero su opinión sobre lo que él dice del atraco. Mire, yo he sostenido, yo le he dicho de manera pública, que hay un antes y un después en el Partido de la Liberación Dominicana cuando se adoptó ese acuerdo. Le dice el pacto de Juan Dolio. El pacto de Juan Dolio. O sea, el PLD históricamente se caracterizó por ser una organización en donde las minorías acataban la decisión de la mayoría. Ese pacto es el resultado de romper eso. O sea, el PLD se caracterizó históricamente por ser un partido apegado al centralismo democrático. O sea, usted podía estar en desacuerdo con una posición, pero si al final la posición que se aprobaba era la contraria a usted tenía que aceptar esa decisión. Y eso fue una constante en la historia del PLD, que yo he dicho que incluyó al propio Juan Bosch. Juan Bosch en una ocasión, o en varias ocasiones, se quedaba en minoría, pero acataba la decisión. Y obviamente como presidente del partido, su responsabilidad siempre fue poner en marcha la decisión mayoritaria, aunque él no estuviera de acuerdo. Creo que te comenté a ti en una ocasión, Miguel, el caso de el momento en que el PLD estaba buscando su reconocimiento electoral. Se planteó en el comité político, que en ese entonces eran 5 miembros, se discutieron los temas que había que abordar. Tonito Abreu. Sí, estaba Alburquerque, Tonito Abreu, Euclides. Euclides no era del comité político, estaba en ese momento un Cheche Luna, estaba Vidó Medina y Juan Bo, eran 5. Y entonces se planteó el tema de discutir los documentos para el reconocimiento electoral, y uno de los temas que había que abordar era el tema del símbolo del partido. En el comité político la mayoría entendió que el símbolo del partido, estamos hablando del año 73, 74 fundamentalmente, el símbolo del partido tenía que ser el rostro de Juan Bosch. Juan Bosch rechazó eso en el comité político, pero los 4 le impusieron a Juan Bosch la decisión, y él lo que decidió fue: vamos a llevarlo al comité central, que en ese entonces había una segregación muy clara entre el papel del comité político y el papel del comité central. El comité político podía adoptar una decisión, si no había unidad se podía llevar al comité central. Ahora no parecería que ocurre nada. No, y a eso voy. Y entonces pues se llevó al comité central, el Juan Bosch planteó que él no estaba de acuerdo con eso. Y yo recuerdo, éramos 25 los miembros del comité central en ese entonces, yo recuerdo que al final de la discusión, los únicos 2 que estuvimos en la posición de Juan Bosch fuimos Juan Bosch y yo. Pues yo mismo entendía que no tenía sentido a un partido que se planteaba como un partido de ideas, identificarlo con una figura. Y eso es lo que Juan Bosch decía. La imagen que vamos a vender es de que esto es un partido seguidista, caudillista. Esto no es Trujillo, ¿no? Esto es Trujillo. Entonces, a la hora de votar, los únicos 2 que votamos por esa posición fuimos Juan Bosch y yo. Yo he dicho que mucha gente no sabe que el hecho de que hoy la estrella amarilla sea el símbolo del PLD no fue porque el comité central no aprobara el planteamiento de Juan Bosch. Quien rechaza el planteamiento de Juan Bosch es la Junta Central Electoral, que decía que no podía ser símbolo de un partido el rostro de una figura viva. Y por esa razón. Pero pongo ese ejemplo para que veamos que Juan Bosch con todo y eso aceptó. Al final, bueno, no se aceptó porque no porque Juan Bosch lo impuso, sino porque la Junta Central Electoral lo rechazó. Pero en la reunión de Juan Dolio, la famosa reunión de Juan Dolio, evidentemente Leonel quedó en minoría. O sea, se impuso la decisión de que había que buscar a dar los pasos para modificar la Constitución,
ustedes recuerdan la historia, la reacción de Leonel fue contraria, o sea, no solamente contraria en el organismo, sino que luego sale de ahí y al día siguiente o 2 días después dirigió un discurso al país cuestionando del siglo XXI. Claro, entonces, eso no había ocurrido nunca en la historia del PLD. Y eso forzó, eso que Camejo está cuestionando, que sin lugar a duda es la expresión más concreta de la denaturalización del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces usted está de acuerdo con el pronunciamiento de Camejo. Yo no digo que esté o no esté de acuerdo. Lo que sí es real es que a partir de ahí el PLD dejó de ser PLD. Yo digo que hay un antes y un después de eso. Pero al punto de que ustedes saben que hoy por hoy en el comité político, para tomar una decisión hay que tener el 75% de los votos, de la matrícula. O sea, si la matrícula son 35, aunque nada más haya 34, ahí hay que sacar el 75% de la matrícula del comité político. Y el comité central no parecería tener como un peso específico para tomar decisiones de ese tipo. Bueno, el tema es que en la medida que el comité central se ha ido agrandando, el mismo comité político se ha ido expandiendo. Paradójicamente, mientras más grande el peso, menor. Se ha ido reduciendo mucho el peso del comité central, que por lo general se consulta ya para decisiones, inclusive consensuadas a lo interno del propio. ¿Cuántos miembros son del político? 35 ahora. El comité político son nominalmente 35, ahora hay 34 por la muerte de Juancito. Y se requiere, obviamente, para una decisión del comité político que el 75% de los 35. ¿Por qué no se ha llenado esa vacante? Bueno. Porque ya hace tiempo que murió. Miguel, tú no puedes perder de vista que esta situación de deterioro dentro del PLD, producto de esas circunstancias, entre las cosas que ha producido es que son las reuniones esporádicas del comité político. Ahora, muy bien, por los temas electorales obligatorios, nos estamos reuniendo mensualmente, pero hubo un momento en que el PLD se reunía cada 6 meses, el comité político cada 6 meses. Yo digo que la evidencia de las transformaciones en el PLD es que el PLD se reunía toda la semana, todos los lunes había reunión del comité político. Entonces, eso quiere decir que el doctor Leonel Fernández tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque si él no convoca el comité político, no se reúne. Y la decisión sobre la reforma tiene que pasar por el tapiz primero del comité político, ¿no es cierto? Bueno, pero hay un mecanismo, hay manera de convocar el comité político, que no tiene que ser necesariamente el presidente del partido. Yo estaba haciendo los números. Tienen que votar 25 o 26. Serían 26 miembros para poder lograr. No importa cuántos estén presentes. Sí, o sea, es el 26, número. Tienen que ser 26 miembros. Pero dicen que el presidente Medina, la corriente danilista, cuenta con el apoyo de 29 o 30, ¿es correcto? No es cierto. No es cierto. Un poco menos. O sea, Danilo obviamente tiene el apoyo mayoritario del comité político, pero no llega a esa cantidad. Una pregunta por curiosidad. En el caso eventual de que se convoque el comité político con ese propósito y no se consigue ese 75%, ¿el tema queda descartado para un futuro? No, yo digo que hay también la posibilidad de una iniciativa legislativa, no tiene que ser una decisión del comité político, ya hay un precedente, pero producto fundamentalmente de esa situación de que había que lograr un 75% de la votación y eso se entendía que no se iba a lograr, se decidió enviar la ley de partido al Congreso, que fuera el Congreso que tomara la decisión. Entonces muy bien pudiera ocurrir que al final se decida, bueno, que el Congreso maneje el tema, una iniciativa de cualquier legislador, pero también está de por medio la posibilidad de convocar al Comité Central, o sea, ya no es simplemente el Comité Político, el Comité Central se pudiera muy bien reunir y ahí ya no es necesario el 75%. ¿Y cuál es su opinión sobre esa posibilidad? O sea, la posibilidad de la reforma para habilitar de nuevo al presidente Medina. Mire, yo realmente veo una situación complicada. Yo no estoy tan seguro de que se pueda lograr a nivel del Congreso de la República los votos suficientes para producir esa reforma. Yo no estoy tan seguro de eso.
Eso no significa que no se ponga en marcha la iniciativa, pero no estoy tan seguro. Yo creo que parte de la razón que ha llevado a extender esto demasiado tiene que ver con eso. Yo creo que esa decisión no se va a poner en marcha si no hay una seguridad de que se va a lograr la reforma. Bueno, eso es lo que yo planteaba en el comentario, que el expresidente Fernández no tiene la mayoría, pero tiene suficiente voto como para arrinconar a la mayoría. Sí. Porque no solamente depende del PLD, depende también de otros partidos que están muy unificados con relación a su oposición a la reforma. Por eso yo he dicho que el tiempo marcha en contra de ese propósito y no hay una decisión. Quizás la fórmula mágica en el PLD sería lo que sugirió Leila, ¿no? Que yo creo que eso es una idea brillante, es decir, pactar una división pacífica que pueda permitir que el PLD en el futuro se reoriente nuevamente, se reorganice y busque el sendero perdido. Porque usted ha dicho que el PLD ya no es el mismo de antes. Pero es muy difícil, Miguel, lograr una división pactada. Porque yo sé que ahí lo que se va a plantear es quién se va a quedar con la sigla, quién se va a quedar con el PLD. O sea, no se da el caso de que tú comentabas de Checoslovaquia, de que Chequia por un lado y Eslovaquia por otro lado se pusieron de acuerdo. O sea, ¿quién se queda aquí? ¿Quién se va a quedar con el PLD? Porque uno no se va a quedar con el PL y el otro con la D. O sea, eso no es fácil. O sea, el tema medular yo creo que sí, es difícil está ahí. No es fácil. Y ahora yo sí estoy convencido que si se plantea el movimiento a favor de la reelección y se lleva al Congreso, eso va a dividir al PLD. ¿Qué usted cree? O sea, ya formalmente, porque yo he dicho que en el PLD hay una división, está dividido el PLD, lo que no se ha formalizado. Yo creo que el hecho que formalizaría la división del PLD es la iniciativa por la reforma constitucional. ¿Y cuál sería el peor escenario que se le podría presentar al PLD en estas semanas o meses que faltan para la decisión final, ¿no? Porque el 16 de octubre ya todo... No, 16 de octubre no. Digo, el 6 de octubre. El 6 de octubre se vota. Sí. Bueno, yo diría que evidentemente hay un calendario que hay que tomar en cuenta. Las primarias se abren el 7 de julio, culminan el 6 de octubre, pero la inscripción de los candidatos 22 de agosto, ¿no? Puede esperar hasta el 22 de agosto. Entonces yo creo que todo el juego que hay está tomando muy en cuenta ese calendario. O sea, yo aún así yo creo que la reunión del primer lunes de junio va a ser muy importante. Ahora, usted no es adivino, nosotros no somos adivinos, sí, pero en la política, igual que en la economía, hay un poquito de ejercicio de adivinación y la experiencia lo faculta para hacer predicciones muy acertadas. De hecho, creo que usted fue el que me dio en aquel pacto de caballeros para que el presidente Medina fuese en el 2008, que después pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero usted lo conoce a los dos, es lo que quiero decir. Partiendo de toda esa información que usted tiene y esa experiencia, ¿cómo usted cree, su opinión personal, que se van a dar las cosas en lo adelante? O sea, ¿qué usted cree que va a pasar? Mire, hay escenarios. Yo veo escenarios, porque no puedo ahora mismo decirte tú vas a ser así. Si la iniciativa a favor de la reforma se pone en marcha, el PLD va a oficializar su división. Primero porque el expresidente Leonel Fernández está obsesionado con la idea de volver. O sea, yo diría que Leonel realmente es un enfermo del poder, quiere volver. Y eso no... yo creo que desde que salió, o sea, Leonel desde que sale del gobierno, sale con la idea de que él en gran medida seguía siendo presidente. Recordemos, los vientos soplan. No, pues no solamente eso, señores, que a mucha gente se le olvida de que no había transcurrido un año de él haber salido del gobierno en el 2012, cuando ya iba a Boca Chica y decía que él era un presidente en busca de empleo. O sea, no decía que era un expresidente, era un presidente en busca de empleo. O sea, lo que te está indicando que él
todavía se creía presidente de la República. Y así hizo que lo trataban sus partidarios. Él decía, todo sigue igual, a mí hay que tratarme como si fuera presidente. Entonces, yo diría que no es fácil, en un contexto así, tú prever una solución que sea racional. Yo creo que iniciado el proceso, digamos, de reforma o adoptada la decisión, yo creo que todo apunta a la oficialización ya de la división del Partido de la Liberación Dominicana. La otra posibilidad sería, bueno, no hay manera de poner en marcha la reforma. Una tercera opción. Una tercera opción pudiera ser, bueno, y lo decía yo también en un programa de televisión, que bueno, que al final Danilo decida, yo voy a apoyar a otro candidato. Y mi tesis es que si el compañero Danilo Medina decide apoyar a otro candidato, Leonel no gana las primarias del PLD. O sea, ¿seguro? No es verdad. O sea, que un candidato que él apoye le ganaría. Y hay tiempo para eso. Porque sí, eso sí. Se necesita crecer. Fíjense si están así que se está convocando prácticamente una plenaria del Congreso del partido ahora para los próximos días, para validar las modificaciones estatutarias y poder celebrar las primarias con el padrón universal de la Junta Central Electoral. De manera que sí, yo creo que no habría dificultades en lograr posicionar una candidatura si tiene el apoyo del presidente Danilo Medina. Leonel Fernández fue ungido, ¿no? En el 96. Claro. Danilo puede poner su mano sobre el hombro de cualquiera y transferirle prácticamente esa magia presidencial. Es así. Yo soy un convencido de que si Danilo decidiera apoyar a uno de los precandidatos o a otro que aparezca, ese se convertiría en el candidato. La precandidatura suya todavía está, o sea, usted está trabajando en su precandidatura. ¿Usted apoyaría un candidato que él señale que no fuera usted? Mire, yo creo que al final a lo que yo aspiro es a que todas esas cosas se definan en la primaria del partido. Yo quiero participar en la primaria del partido. Sería lo más democrático. Sí, ¿no? Eso sería lo democrático. Y entiendo que lo correcto debería ser potenciar las primarias del partido. No solo para elegir el candidato presidencial, sino para elegir a los otros candidatos. Porque de hace mucho tiempo en el PLD prácticamente no se está eligiendo, se está imponiendo. Eso fue lo que ocurrió en el 2016. Y yo sé que hay una gran aspiración en las bases del PLD por decidir. O sea, por eso yo he dicho, bueno, muy bien, la ley te reserva el 20% de las candidaturas para tú negociar y para, obviamente, si puedes seleccionar a alguna gente que tú entiendas que te la debe reservar, te la reserve. Pero el 80% deberían seleccionarlo las bases del PLD. Claro. O sea, que ahí compitan, los que quieran ser diputados, los que quieran ser senadores, que compitan y que se ganen el derecho. Usted ahora mismo parecería estar, y casi por ricochet, más cerca del danilismo que del leonelismo. Lo digo porque los leonelistas han sido hasta agresivos con usted, en redes sociales, en medios de comunicación. Yo creo que toda la campaña sucia, porque se habla de mucho de campaña sucia, pero la verdadera campaña sucia que se ha hecho en el PLD ha sido contra mí, ¿eh? Y la han hecho la gente de Leonel. Pero yo lo que parto es de un hecho para yo explicar mi actitud con relación a este tema. Yo creo que en ese contexto de la obsesión de Leonel por volver a la presidencia de la República, han puesto en marcha una estrategia sumamente peligrosa. O sea, yo he dicho que no entiendo por qué razón, si se hace referencia a ese pacto a que ustedes mencionaron al principio de la entrevista, el de Juan Dolio. Si ese pacto consignaba que Danilo era un periodo más y se iba, y además se estableció en la Constitución, yo no termino de entender esa estrategia del leonelismo de hace más de 2 años de insistir en que Danilo va, que Danilo va, que Danilo va, que Danilo va, que Danilo va y que Danilo va. O sea, yo decía, bueno, pero en Estados Unidos a nadie se le va a ocurrir que ya Trump, agotando un segundo periodo, lo van a poner en una encuesta. Entonces aquí hay una serie de cosas que han ocurrido que me dan la tónica de que han querido poner a Danilo en eso. Y yo entiendo que
en eso el sector de Leonel ha jugado un papel fundamental, porque la idea era polarizar con Danilo para sacarnos a nosotros de circulación. En la medida en que se polarizaba el debate entre reeleccionistas y no reeleccionistas, todo lo que no estábamos en eso nos sacaban prácticamente de circulación. Ahora, esa estrategia, a mi entender, tiene un punto realmente complicado, y es que un hombre que en realidad yo entendía, lo entiendo, no estaba en eso, porque cuando Danilo nos convoca a nosotros en marzo del año pasado, a todos los precandidatos, y nos dice, no importa lo que ustedes vean, yo no estoy en eso, hagan su campaña, muévanse, yo tengo el derecho a movilizar mi gente para salir bien del gobierno. El deseo de Danilo era, quiero salir bien del gobierno, no se preocupe. Quedarse solo el último claro, año, yo no voy a la reelección. Todos nos lanzamos, inclusive, nada más ustedes tienen que pensar, Amarante Barrera, ministro, dejó el ministerio en atención a esa palabra. Domínguez Brito era ministro, dejó el ministerio en atención a esa palabra. Y el mismo Navarro recientemente sale del ministerio sobre la base de las palabras del compañero Danilo Medina. Pero que resulta es que han sido tan insistentes con el tema de la reelección que han puesto a Danilo en eso. Bueno, yo he dicho siempre que... Son ellos que han puesto a Danilo en eso. Entonces yo digo, pero esto se ve que ha sido deliberado para sacar a los otros contrincantes del proceso y polarizar esto entre reelección y no reelección. Ahora, yo he dicho que eso tiene un riesgo. Y es que, muy bien, pudiera ocurrir que Danilo al final no vaya. ¿Pero a quién va a apoyar? ¿A Leonel? No, imposible. Además, es que le han hecho, yo digo que quienes le han hecho oposición al gobierno de Danilo han sido la gente de Leonel. Ahora, yo creo que la actitud y el comportamiento tan opositor y tan fuerte de Leonel Fernández le deja poca opción al presidente Medina. No, claro, yo digo, lo han arrinconado. Y no solo con el tema de la reelección, sino con la agresividad. Que yo a veces llego a pensar, bueno, pero es que han sido tan agresivos que posiblemente Danilo esté pensando, pero si yo salgo del gobierno, esta gente me van a matar cuando yo salga del gobierno. O en el mejor de los casos cae preso. Claro, o sea, es que no ha habido, yo no entiendo, yo no he entendido nunca la estrategia. Pero yo siempre he dicho el caso de Franklin Almeida, siendo ministro del gobierno, llamando al presidente a respetar la Constitución, como que el presidente había irrespetado la Constitución. Fíjate que toda la estrategia que se ha montado ha sido del respeto a la Constitución, pero Danilo ha violado la Constitución. No la ha violado en ningún momento. Aquí yo no he visto a nadie que ha salido a decir que Danilo ha violado la Constitución. Además, y aún así, Miguel, en el hipotético caso de que decidiera dar los pasos para modificar la Constitución establece el mecanismo. Claro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Ustedes han puesto hasta letrero. La Constitución no te inventa. Pero Danilo no ha violentado la Constitución. Por tanto, todo ese tipo de cosas llegan al interior de Danilo. Claro. Es arrinconándome que están. Y yo, en función de eso, digo, no descarto la posibilidad de que Danilo hasta lo esté pensando ya. ¿Me entiendes? Ahora, yo he señalado lo siguiente. Yo insisto, Miguel, te lo he dicho a ti en varias ocasiones, que la salida correcta debería ser que ni uno ni otro, ni Leonel ni Danilo. Y soy de lo que creo que en una hipotética salida así, de que ambos decidan no vamos a continuar ya en esto, Leonel, como tú muy bien señalabas, 3 periodos, Danilo va a tener 2 periodos, lo correcto debería ser que le abramos la puerta a otro compañero. Si ellos los dos se ponen de acuerdo, el PLD gana las elecciones. Yo creo eso. Yo soy un convencido de que en un caso de unidad de ambos, para potenciar una candidatura nueva, el PLD ganaría las elecciones en la primera vuelta sin ningún problema. Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero le agradecemos mucho que haya No, encantado de venido a estar con ustedes y felicitándolo por el programa. Gracias. Ustedes gracias por la sintonía. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día. Miguel y yo, por hoy ya nos despedimos. Encantado, muy bien. Pero esperamos, como siempre, mañana contar con su sintonía nueva vez para otra entrega de este programa.